novelas, todo Canal 9. Y hablando de Canal 9, qué mejor que hablar con Romay, con el señor Romay, con Omar Romay desde Miami nos atiende. ¡Bravo! Hola, bienvenido. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Buen por este día. encuentro. Buen día. Qué lindo que era ese Canal 9 de tu papá, qué lindos recuerdos de muchas infancias y de la mía en particular, junto a mi abuela mirando todo el día Canal 9. Todo el día Sí, creaciones de tu padre. sí, bueno, tenía un gran sentido de lo popular, de las necesidades de la gente, y intentaba eh, buscar la manera de comunicarse y de comunicar y estar presente en todo eso, ¿no? Sentirse con un propósito, con un proyecto, y realmente Canal 9 fue todo eso, le dio lugar a mucha gente para poder también cumplir con sus proyectos, con sus sueños, con sus capacidades. Y los televidentes estaban ahí siempre del otro lado. Siempre. Aparte, qué capacidad de creación, de creatividad, de poder ver lo nuevo y lo que iba a ser un éxito seguro. Ujú. Sí. Bueno, él había mamado la radio desde joven. Sí. Y todos estos formatos, muchos de estos formatos, nacieron en la radio. Que yo, por ejemplo, estamos hablando de la telenovela, y yo recuerdo que papá, cuando era locutor en Radio El Mundo, bueno, la radionovela era muy exitosa en la radio, y había una señora, una gran autora argentina, productora de telenovelas. En realidad no era argentina, era de las Islas Canarias, era española, que había venido a Argentina, se llamaba Yaya Suárez Corvo. Ujú. Ajá. Y, y Yaya Suárez Corvo hizo esta amistad con papá en esa época, y empezó papá a recorrer con ella los teatros barriales de Buenos Aires, en donde llevaban las representaciones de la telenovela radial o de la radionovela que se emitía de lunes a viernes en Sí. Radio El Mundo. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que él se empezó a comunicar, digamos, con la creación, con las cosas que se hacían en radio en aquella época, que era una radio increíble, la radio que vivió la Argentina, o todo el mundo en los 50, en los Claro, 40, claro, claro. eh, época muy linda. Pensá que los locutores en Radio El Mundo iban vestidos como si fueran una fiesta. Así es. Vos no podías entrar a la radio vestido con un jean o con una remera o con una camisa. Había un rigor, había una forma de hacer radio, había un respeto por el lugar donde se iba a trabajar y la tarea que uno hacía, que obligaba hasta cierta ceremonia. Absolutamente, ¿no? Y estaba pensando mientras contabas esto, Omar, qué contradictorio, porque en ese entonces la radio era radio, la radio no se veía, la radio era magia, y sin Sí, embargo la elegancia con la que se iba vestido a la radio era otra, a la de ahora, que sí, estamos de jeans, calzas, sí, zapatillas, sí, leggings, y la radio se ve. sí. Sí, 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 increíble, tenés razón. En esa época, no, y un locutor era un señor respetado, era un señor valorado, y había, como vos decías, mucho de imaginación, esa imaginación que hacía ese locutor, que tal vez era un tipo feo, petizo, vaya a saber, pelado, y la gente lo imaginaba hermoso, o sea, Claro, para la las gente, voces, esas voces que transmitían. todo. No sé, la gente se sentaba, era realmente misterioso Ujú, como la gente se sentaba alrededor de un aparato de radio en el living de la casa, a escuchar esas voces, ujú. y con tanto cariño, con tanto respeto, con tanta valoración. Omar, ¿cómo fue tener Sí. a Alejandro de papá? Fue un gran privilegio,
pero también fue un gran desafío. Teníamos, digamos, yo dividiría a papá en dos épocas, ¿no? El Ujú. papá de la radio y el papá de la televisión. Y dejaría un espacio también para el papá del teatro. Teatro. Sí. En la radio papá eh, era muy cercano porque la radio dejaba un espacio para la relación familiar, en el sentido de que vos podías hacer radio y podías tener la cabeza ocupada también en otras cosas. En la televisión no fue así, la televisión requería 24/7 de él, lo llamábamos que era el hijo con problemas, era el hijo al que había que dedicarle mucho tiempo y cabeza porque el nene había nacido con problemas. Mira. Pero sí, yo tengo mejor recuerdo del papá de la radio y tengo mejor recuerdo del papá del teatro, que compartíamos, porque además la radio yo era muy chiquito, pero la radio era un lugar donde íbamos y hacíamos cosas, qué sé yo. La cosa más linda que recuerdo y siempre repito de la radio para mí era el 31 de diciembre. Ay, a Eh, ver. el 31 de diciembre lo pasábamos en la radio, mamá preparaba una mesa, Radio Libertad estaba en la Galería Güemes, en el subsuelo de la Galería Güemes, Sí. lo que es hoy, es un bar enfrente de un teatro, que es el Teatro Florida, donde hoy creo que se llama Astor Piazzolla el teatro. Ujú. Pero bueno, íbamos a esa Galería Güemes maravillosa, a los subsuelos, estábamos ahí el 31 de diciembre, mamá ponía la mesa, como te decía, siempre había sidra, no sé, alguna cosa para pan dulces, que se habían conseguido de canje seguramente. y, y, y se invitaba a toda la gente que estaba sola en Buenos Aires a venir a la radio. Ah, qué Eh, lindo. y venían 100, 200 personas que vos no conocías. Qué maravilloso. Y pasábamos el 31 bailando y el countdown, que se hacía de 30, 29, 28, ¿viste? Esperando Sí. las 12 de la noche y corriendo de los teléfonos, porque los empleados de la radio el 31 iban a trabajar a la radio y Ujú. tomaban desde los teléfonos las llamadas de la gente que estaba escuchando la radio, que le quería mandar un mensaje a esa persona especial o querible de ellos que hoy no podían estar juntos y pasarle sus deseos. Y entonces los empleados de la radio tomaban nota en un papelito que papá había preparado para, mensaje, y entonces la gente escribía el nombre de la persona que llamaba, el nombre de la persona a la que le mandaba esos deseos y los deseos. Y yo corría, viste, de los teléfonos que estaban en las distintas oficinas, corría a la cabina a pasarle a papá los mensajitos. Y bueno, era la lectura de esos mensajes de tanto afecto, Claro. era la música, por supuesto, formaba parte del contenido. Y bueno, y las 100 o 200 personas en el auditorio comiendo, bailando Qué y hermoso. esperando el 31. Qué hermoso recuerdo. Estamos hablando con Omar Romay desde Miami, gentilmente nos estás atendiendo. ¿Qué me podés contar acerca de este proyecto de remasterización, no solo de La extraña dama, sino de un gran archivo? Bueno, en principio sé poco, sé tanto como vos, digamos, de los comentarios de algún medio, algún amigo que me dice, ojo que está haciendo esto, ojo que está haciendo lo otro. Bueno, yo llamé a Diego Toni, que es el gerente Sí. de director artístico de la red, del canal, y me dijo, Omar, no te preocupes, esto forma parte de un proyecto de digitalizar todo. Y le digo, pero ¿para qué lo digitaliza? Y porque queremos tener un archivo que no envejezca, esto y lo otro. En el caso de La extraña dama, digamos, fue una producción independiente que hice
y que, por supuesto, el 9 pagó por su difusión, digamos, Ujú. tanto para Argentina como los países limítrofes. Y nada, se dio 2 veces. La primera en 115 capítulos, como vos decías, a las 6 de la tarde, Hermosa novela. eh, de lunes a viernes, en una época en que la televisión empezaba a las 6 de la tarde porque había cortes de luz, no había suficiente energía en Es Buenos Aires. cierto, eh, claro. Así que veníamos del fantasma de la tele, o sea, veníamos de las rayitas, de los Sí, puntitos, del ruido, y la gente lo prendía con el ruido, el televisor a las 6 menos 5, esperando para no la perderse la telenovela. extraña dama. Claro. Y arrancábamos a las 6. Esa fue la primera, un 7 de agosto creo, terminamos el final de diciembre. Y la segunda fue producto de la venta que hice de la novela Italia, donde los italianos exploraron un formato atípico para nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a la telenovela diaria, que creaba hábito y que generaba un compromiso de horario. La gente ya armaba su día para sentarse a las 6 de la tarde frente al televisor. Los italianos pensaron en otra cosa, pensaron hacer la telenovela como si fuera una película o una serie semanal. Y entonces con los 115 capítulos hicieron 38 capítulos de hora y media, que pasaba los lunes a las 8:30 de la noche en Italia con gran éxito. En el caso, después de ese éxito enorme en Italia, papá decidió probar también el formato. Entonces, la editamos como hicieron los italianos, creo también 30 y pico de capítulos, y aquí se emitió los martes. Yo no recuerdo el horario, si fue a las 9, si fue a las Mm. 10, pero en un formato de 2 horas televisivas, que eran ponerle hora y media de contenido y 20 y pico de minutos de publicidad. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y cómo es tu vida laboral allí en Miami? Sabemos que es exitosa y que hace ya un buen rato que estás radicado por allí. Bueno, hoy en día acompañando a los más chicos de la familia, o sea, produje 4 o 5 películas con mi hijo Damián. Estoy ahora en este momento metido en un proyecto con mi hermano Diego acá en Buenos Aires, el estreno de Billy Elliot para mayo Oh, de este año. Un proyecto que nos tiene muy, muy entusiasmados porque requirió, bueno, es un proyecto que tiene 100 personas en el escenario en principio, ah, o sea que Dios. Un requiere escenario grande. sí, es grande. Por eso vamos al Teatro Ópera, que es un escenario Claro. grande y que Claro. tiene una platea muy grande. Bueno, más cerca de Pero la fecha vamos a tener que hablar para que nos cuentes más acerca de ello. sí, sí, sí. Bueno, lo que te quiero contar simplemente es que estamos desde marzo del 25 trabajando en el proyecto porque Billy Elliot es un chico de 11 años que baila clásico como Julio Boca, que baila tap como Fred Astaire o Gene Kelly, y que tiene que cantar y actuar. Así que después de la selección tuvimos que armar una academia con profesores para 5 chicos. Primero, originalmente 10 chicos, hoy 5 Billys y 5 Michael. Y están estudiando en la academia hace ya, bueno, 7, 8, 9 meses, de lunes a domingo, y han progresado enormemente. Así que Billy es un desafío muy significativo porque requería también la escuela y la formación de los personajes principales. Qué maravilloso, qué Sí. maravilloso. Bueno, más cerca de la fecha, acá ya con Patito Yulce te comprometemos para que nos cuentes Ok, más. cómo no. Omar, un placer como siempre Igual. hablar contigo.
que sea un año hermoso y que, bueno, ojalá que prospere este proyecto de remasterización y que se pueda tener acceso a ello para estar recordando tantos y tan hermosos programas de Canal 9. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un beso grande. Chau, chau. Un beso. Era Omar Romay desde Miami. Explicarte quién es, ya está. Romay. Listo. Con eso te digo todo. Si yo pudiera salir del convento sin que nadie se diera cuenta. La puerta se